Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengo por el momento poca audiencia, solo hay conectados 17 personas, veo. Vamos a ver. No, 25. Creo que ya. Bueno, vamos a continuar con la clase de este día con el tema de los cuasicontratos. En la clase anterior vimos el cuasicontrato de agencia oficiosa. Hicimos un repaso de qué podemos entender por la figura del cuasicontrato. En esta clase vamos a seguir con esta temática y vamos a platicar del pago de lo no debido y de comunidad, que son los otros dos cuasicontratos regulados en el Código Civil. Agencia oficiosa, pago de lo no debido y comunidad. Vamos a compartir pantalla. Bueno, ven la presentación, ¿verdad? Consulto si ven la presentación. ¿Se encuentran por ahí? Está cargando, Liz, porque a mí no me aparece todavía. Sí, todavía no sube el... La presentación no se ve. Aún está cargando porque la pantalla negra veo yo. La pantalla negra, quiero ver. Bueno, estoy presentando pantalla. Es raro que no la vean. Quiero ver. Sí, estoy compartiendo. Pero aparece la presentación de las imágenes de nosotros, no la pantalla. Ahora sí, Liz. Ah, vaya. Ahora sí. Estas computadoras. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a platicar sobre el pago de lo no debido. Vaya, aquí nos encontramos ante una figura que se encuentra regulada a partir del artículo 2046 del Código Civil. ¿Y en qué consiste esta figura? Bueno, resulta que el pago de lo no debido es cuando una persona paga una deuda creyendo que es el deudor o que debe una cantidad determinada de dinero cuando en realidad no la debe. Es decir, que por una falsa apreciación, ya sea por error de hecho o de derecho, la persona cree ser deudor y en realidad no lo es. Entonces efectuó el pago de una deuda que no tenía. Y por otra parte tenemos el acreedor, la persona que recibe el pago que no le debían, porque puede darse el caso aquí que resulta que sí tuvo la deuda, pero ya la canceló.
Ya canceló la deuda, pero no se acuerda y cree que todavía debe, paga, ¿verdad? O puede ser error en la persona que le paga a otra persona la deuda cuando no es su acreedor, sino que es otro el acreedor. Entonces, en esos casos, hablamos de la figura del pago de lo no debido. Y en el artículo 2046 del Código Civil se regula esta figura. En el 2046, en el inciso primero dice, bueno, en primer lugar está en el capítulo 2 del pago de lo no debido, artículo 2046. Si el que por error ha hecho un pago prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado. ¿Y qué es repetir lo pagado? A exigir que se le devuelva la cantidad que por error pagó en la creencia de que debía, tenía una deuda o la debía, ¿no? El pago de lo no debido consiste en la relación jurídica que surge entre la persona que sin derecho recibe una prestación y aquella que efectúa esta prestación, porque erróneamente creía que existía la deuda y por cuya razón aquel que desautorizadamente recibió el pago puede ser compelido a efectuar la devolución de lo recibido. Entonces, la persona que recibió el pago, el supuesto acreedor, está en la obligación de devolver la cantidad que se le pagó en forma errónea. Bueno, hoy es fácil que se dé esta figura porque son transferencias bancarias, ¿no? Alguien le hace una transferencia bancaria a otro o le puede emitir un cheque, ¿no? Pero es bien difícil que llegue la persona con dinero en efectivo y le diga, te voy a pagar la deuda, a menos que sea una institución bancaria, ¿verdad? O una institución, una sociedad que tiene diversas sucursales, ¿verdad? Entonces ahí llega a pagar y son empleados los que están ahí. Bueno, entonces aquí estamos hablando de un error. El artículo 2046 establece, lo acabo de leer, si el que por error ha hecho un pago prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado. Si el que por error ha hecho un pago prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado. Aquí no se cumplen los elementos del artículo 2035 por no ser un hecho voluntario. Aquí lo que hay es un error. En el artículo 2035 se define lo que es el cuasicontrato. Lo tenemos por aquí. Bueno, mucho avance. Voy a poner acá. Fíjense que acá en el 2035 se establece que las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Entonces, o del hecho voluntario de una de las partes. Una característica de los cuasicontratos. Pero en el caso que estamos planteando, resulta que no hay un hecho voluntario. Hay un error que puede ser de hecho o de derecho. La persona cree deber, pero en realidad no debe. Porque se dan esos casos, porque hay personas que no llevan un control de sus deudas, ¿no? O hay instituciones que son
desordenada, ¿verdad? Y no le dan el estado de cuenta, aunque hoy es bien difícil que eso suceda, porque sí, la ley de bancos, en el caso de la banca, o la Defensoría del Consumidor, la ley la ley que la rige, ¿verdad? Exige la ley de protección al consumidor que se le entregue el estado de cuenta a la persona. Pero hay también de estos señores o señoras que le llaman prestamistas, ¿verdad? Que llevan un gran desorden. Entonces, en esos casos, se puede dar el pago de lo no debido. Y después de haber pagado reacciona, hace cuentas y bueno, aquí en realidad yo no debía esto. Entonces puede compelir al acreedor, al supuesto acreedor o al que creía que era su acreedor para que repita lo pagado, es decir, para que le devuelva lo que pagó en forma indebida. Entonces la figura consiste en pagar lo que no se debe. La principal estructura se encuentra en el error subjetivo. La persona no se equivoca voluntariamente. Si la persona estuviera consciente o llevara una cuenta exacta de su deuda, nadie va a pagar equivocadamente pero se dan casos. También se puede dar el caso que les explicaba al inicio, que la persona le efectuó el pago a otro sujeto y en realidad no era su acreedor. Igual tiene el derecho de solicitar que se le devuelva la suma que pagó en forma indebida. Este cuasi contrato deriva de la condición de lo no debido, que era utilizada en Roma para lograr la repetición de lo pagado indebidamente. Se recuerdan que cuando hablamos de la figura del cuasi contrato, esta se originó en el derecho romano y ellos no sabían cómo denominarlo, porque la figura existía de hecho, pero no de derecho, porque no se encontraba regulada en la ley. Por eso es que posteriormente se ha regulado. Si se había hecho por error de hecho o de derecho excusable y sin que mediara mala fe de quien lo había hecho. Era necesario que el pago hubiese sido realizado por error excusable, es decir, que pudiese aceptarse que hubo razón para equivocarse. Ello sucedía cuando se había pagado una deuda inexistente o si quien hubiese pagado no era el deudor o quien recibiese el pago no fuera el acreedor o se hubiese pagado una cosa distinta o más de lo debido. El error como fundamento de la manifestación de la voluntad resta su eficacia al acto y fundamenta el remedio legal de la repetición. Esta acción es para la restitución o reembolso del pago hecho de forma indebida. Se recuerdan que dentro de los vicios del consentimiento tenemos el error. Y el error se puede dar por una falsa apreciación de los hechos o por una errónea interpretación del derecho. Y ahí hablamos de error de hecho y de derecho. Se puede decir que es un tipo de enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Porque la persona que recibe el dinero, como no existe ninguna deuda a su favor, está incrementando su patrimonio. Y la persona que efectúa el pago está disminuyendo su patrimonio. Entonces, se puede decir que es un tipo de enriquecimiento sin causa. Empobrecimiento, quien paga. Enriquecimiento a quien se le paga. ¿Por qué no hay causa? Porque en realidad la deuda es inexistente. Si no existe la deuda, no hay causa lícita.
Los elementos del pago de lo no debido. O sea, las partes que intervienen. El acreedor, quien recibe el pago. El deudor, quien paga por error. O sea, el acreedor no es tal, ¿verdad? Porque no existe la deuda. Y el deudor tampoco es tal, porque paga por error. Es motivado por una obligación inexistente. El acreedor puede ser o no acreedor. Ejemplo, Carlos le paga a Pedro pensando que le debe $100, pero en realidad no tiene deuda alguna con Pedro. Y fíjense que en la realidad, como hemos venido platicando, es bien común esta figura. A veces se paga más de la cuenta, ¿verdad? O a veces los bancos abusan también. Yo conocí un caso de un señor que ya había cancelado su deuda y seguía pagando, pero el señor tenía, era de aquellas personas que llevan cada recibo que van pagando, lo van guardando. Y revisó y sí, y reclamó en el banco y el banco no se quería hacer cargo. Y un banco de los más grandes del país. Entonces se fue a la Defensoría del Consumidor y allá nombraron un técnico humano porque tenía todos los recibos el señor y fueron a reclamarle al banco. El banco tuvo que devolverle, pero siempre tienen la estrategia los bancos de decir, mire, abra una cuenta. Pues el señor no quería cuenta. Entonces se da estas situaciones se dan, son bien comunes. Entonces aquí estamos hablando que los elementos, primero tenemos el elemento subjetivo que son las partes, ¿no? El acreedor quien recibe el pago, el deudor quien paga por error. Y es motivado por una obligación inexistente. Ajá, el acreedor puede ser acreedor o no, y el deudor puede ser deudor o no. Debe existir la realización de un pago. Sucede cuando la obligación es una forma de cumplimiento de la prestación, el pago. O sea, el pago es una forma de extinguir una obligación, ¿verdad? Leamos el artículo 1439, por favor, alguien que me ayude ahí a leerlo. 1439. Ahí lo tienen en pantalla. ¿Quién lo lee? Yo se lo leo, Alex. Hágame el favor. Del pago efectivo en general. Artículo 1439. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Vaya, entonces el pago en efectivo es una forma de extinción de las obligaciones, ¿verdad? Si yo pago, se extingue mi obligación. Entonces debe existir una realización de un pago. Luego, inexistencia de la obligación. Lo que les decía, o sea, la persona cree que tiene una deuda, pero en realidad no existe esa deuda por una falsa apreciación o por un mal cálculo. Sea porque jamás ha existido la deuda, sea porque existiendo realmente una obligación, el deudor por error paga a otra persona en lugar del verdadero acreedor. Tal pago equivocado no extingue la obligación, pero el deudor sin perjuicio, que deberá pagar nuevamente, esta vez al verdadero acreedor,
tiene derecho a repetir en contra de aquel que recibió el pago indebido. Imagínense que usted tiene una deuda con una institución y por error pagó en otra institución. Tiene obligadamente que pagarle a la institución acreedora, a la real acreedora, y luego solicitar la devolución, porque de lo contrario le van a cobrar más intereses, ¿no? Sea que existiendo la deuda no es pagada por el verdadero obligado, sino por otra persona que por error creía ser el deudor. Sea porque al verificarse el pago, la obligación estaba sujeta en cuanto a su existencia a una condición suspensiva pendiente. Y bueno, esto de las condiciones suspensivas, ¿verdad? Son situaciones, hechos futuros que se establecen, por ejemplo, en un testamento, que se debe cumplir tal o cual hecho para poder recibir la herencia. Condición suspensiva pendiente. Sucede cuando la obligación está sujeta a una condición que no se ha verificado. La condición, que es un hecho futuro incierto, debe verificarse porque si no se ha verificado la condición, no existe la deuda. Si no hay deuda, hay acción de reembolso. Si la deuda es inexistente, no puede exigirse en juicio. No sucede lo mismo en la obligación que está sujeta a plazo. La obligación, si paga antes, se abona la deuda. Entonces, si imagínense que usted se le vence el pago cada 30 y debe $1,000 y pagan los $1,000 el 20 o paga $500 el 20, entonces se abona a la obligación. Se abona a la obligación. Pero si la deuda es inexistente, no puede exigirse en juicio. Si no existe una obligación de pago, no existe una deuda, no puede ser objeto de un litigio en un juicio por cobro de una deuda. Ejemplo, se debe la cantidad de $2,000 para el 2 de noviembre. Se estipula una obligación sujeta a plazo. Si se pasa el plazo establecido, puede el acreedor exigir judicialmente. Pero si paga antes, se abona la deuda. Si el 30 usted tenía que pagar la deuda y no la pagó, entonces sí, el acreedor puede exigirla en un litigio, en un juicio. Pero si usted pagó antes, pagó el 20 la deuda, entonces esta se extingue, porque una forma de extinción de las obligaciones es el pago efectivo. Busquemos el artículo 1353. Artículo 1353. Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado. Entonces, aquí puede darse una condición relativa al plazo u otro tipo de condición que se establezca, por ejemplo, en el testamento, que debe ser cumplida esa condición. Por ejemplo, podría ser que tenga 18 años de edad, ¿verdad?, para poder heredar. O condición sujeta a plazo, que debe pagar la deuda en tal fecha. Pero si no la paga en esa fecha, entonces la persona, el acreedor, puede exigirla judicialmente.
pero si la paga antes de esa fecha, se imputa a la deuda. Se imputa a la deuda. Entonces tenemos los elementos del pago de lo no debido. Estos son los elementos. El error, que puede ser de hecho, sobre algún hecho o acontecimiento, y de derecho sobre una norma jurídica. El artículo 2048. El de derecho es por una falsa interpretación de una norma jurídica. El de hecho por una falsa apreciación o una errónea apreciación de los hechos o de los acontecimientos. El artículo 2048, busquemos el 2048. Y alguien que me haga el favor de leerlo, el 2048. Ahí lo tienen en pantalla. ¿Cuál dijo, Lee? El 2048. Este que está aquí en pantalla. Artículo 2048. Se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Vaya, cuando dice se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho, cuando hablamos de repetir es exigir la devolución de la deuda, o mejor dicho, del pago efectuado indebidamente. Entonces aquí tenemos los tipos de error que se pueden dar, ¿no? De hecho, de derecho. Por ejemplo, el error en una falsa apreciación de la persona o creer que tal persona es el acreedor y no lo es. Y el de derecho por una interpretación errónea de una disposición legal, ¿verdad? Entonces, el pago debe hacerse por error. Es la característica del pago de lo no debido. Ejemplo, cuando en una tarjeta de crédito se nos carga algo que no se compró. O cuando se cobra intereses que ya fueron cancelados. María debe a Carlos la cantidad de $5,000. Carmen paga por equivocación a Carlos esa cantidad, los $5,000. Él debe de restituir a Carmen lo que le ha dado, pues ella no es su deudora. También puede suceder si ya se había cancelado la deuda y María paga y la deuda ya se encontraba cancelada. Entonces aquí se dan dos tipos de situaciones. Una es por un error de hecho que Carmen pensaba que le debía a Carlos, ¿no? Y se da también que María tenía una deuda con Carlos, pero resulta que ya la había pagado. Y le pagó nuevamente. Entonces, en ambos casos, Carlos tiene el deber de repetición. Es decir, Carmen puede exigir la devolución de lo pagado indebidamente a Carlos. Y María también puede exigirle a Carlos la devolución de lo que pagó en forma indebida también, ¿verdad? Los requisitos. Enriquecimiento. Todo aumento del patrimonio con valor pecuniario. La persona que recibe el pago tiene un aumento patrimonial en su patrimonio, porque está recibiendo un pago sin existir una deuda. Entonces,
está aumentando su patrimonio sin existir una causa constituida por una deuda por medio de un documento. Empobrecimiento, disminución de patrimonio. La persona que paga erróneamente disminuye su patrimonio. ¿Por qué? Porque no existe la obligación, porque la obligación es inexistente y porque erróneamente efectuó el pago. Y debe existir una relación entre el enriquecimiento de una de las partes y el empobrecimiento de la otra parte. Cuando hablamos de empobrecimiento lo estamos hablando en el monto determinado, en el pago que se ha efectuado. Básicamente, en realidad es una disminución del patrimonio y del patrimonio de la persona que paga. Debe haber una relación de concordancia entre el enriquecimiento y empobrecimiento, es decir, entre el aumento patrimonial y la disminución patrimonial. Aumento para una persona y disminución para la otra. Falta de causa, no existe motivo o finalidad que haya impulsado a llevar a cabo el pago, porque no existe una deuda debidamente documentada. Entonces, por eso es que no existe causa. No hay causa en el caso de el pago de lo no debido. Esa es una de las principales características de esta figura. No existe una causa legal porque no existe una deuda. Una deuda que ampare pues que el pago que se efectuó en forma indebida. Bueno, en el artículo 2047 se establece los casos de obligación natural. Vamos a ver el artículo 2047. Vamos a leer los dos, el 2047 y el 1341. Una persona que me haga el favor de leerme el 2047 y otra persona que me haga el favor de leer el 1341. Leamos el 2047 primero. Vaya, se lo leo. Hágame el favor. Artículo 2047. No se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el artículo 1341. Vaya. ¿Cuáles son las que enumera el artículo 1341? ¿Alguien que me haga el favor de leerlo, por favor? ¿No quieren leerlo hoy? ¿No tienen? Vaya, si quiere se lo leo yo. Háganme el favor. Artículo 1341. Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Natural es la que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Tales son: primero, las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos no habilitados de edad. Segundo, las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Y tercero, las que proceden de actos
a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida. Cuarto, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba, para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas 4 clases de obligaciones. Es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes. Vaya, entonces aquí estamos hablando del artículo 1341, clasifican las obligaciones en civiles o meramente naturales. Las civiles son las que dan derecho a exigir su cumplimiento y las meramente naturales no confieren derecho para exigir el cumplimiento de las mismas, pero autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Y entonces las enumera. Las obligaciones naturales. La primera son las contraídas con personas que son incapaces por la minoría de edad, es decir, no son personas mayores de 18 años. Entonces, si ese tipo de... si una persona menor de edad se obliga para con otra, estamos hablando de una obligación natural. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. La prescripción es un modo de extinguir las obligaciones por el mero transcurso del tiempo. Aquí estamos hablando de la prescripción extintiva. Y bueno, resulta que el acreedor no hizo nada, no ejecutó el pago, pasó el tiempo, pasaron 10 años y no se efectuó el cobro de la deuda. Entonces, pero para que opere la prescripción, debe ser alegada por la parte interesada, es decir, debe ser alegada por el deudor. Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la debida forma. Entonces, aquí hablamos de 2 situaciones. El legado es cuando una persona hereda en una cosa determinada, individualizada, ¿verdad? Eso es un legado. Se puede suceder a título universal y a título individual. A título individual es legado, a título universal es por todo el conjunto de los bienes, por toda la masa sucesoral, ¿verdad? Entonces aquí se pone el caso de que como el que hereda a título universal, hereda sobre todos los bienes del causante. Y el que hereda a título individual hereda sobre una cosa específica, un legado. Entonces aquí el heredero a título universal le entrega el legado a otra persona, pero el testamento no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Entonces ahí estamos hablando de una obligación natural también, ¿verdad? Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Yo demando a alguien porque me debe X cantidad de dinero, pero resulta que no firmamos nada, no existe ningún documento. Entonces no la puedo probar, entonces es una obligación natural. Bueno, entonces acá el artículo 2047 establece los casos de obligación natural. Para que no exista la deuda y proceda la acción de repetición es menester que no haya habido ni siquiera una obligación natural. Las obligaciones naturales son aquellas que no se tiene acción. Porque si bien es cierto que en estos casos el acreedor carece de acción legal para premiar al deudor al cumplimiento de la obligación, sin embargo, el que ha
el que la ha pagado puede haber procedido cumpliendo con un deber de probidad y no puede decirse que el pago carece de causa. No se podrá repetir, dice el artículo 2047 del Código Civil, lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural, de las enumeradas en el artículo 1341. Así, cuando se ha cumplido la obligación contraída por un menor de edad sin la autorización de su representante legal, o se ha pagado una deuda que había prescrito, o se ha pagado los legados impuestos por un testamento que no fue otorgado en forma debida. No hay derecho para hacer reclamación alguna porque se han cumplido obligaciones naturales. Y entonces, el artículo 1341 clasifica las obligaciones en civiles, en las que hay acción para cobrar la deuda, y naturales. Aquí no existe acción para el cobro de la deuda por la misma naturaleza del origen de la obligación. Bueno, que se obligó a un menor de edad que no estaba autorizado por sus padres, ¿no?, o sus tutores. Entonces es una obligación natural. O el caso del legado, ¿no?, que una persona a título individual heredó y el que heredó a título universal entrega el legado, pero sin embargo el testamento no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la ley y se establece la nulidad del mismo. Entonces, en estos casos de obligaciones naturales, no existe derecho para reclamar. No existe derecho para reclamar el pago que se ha hecho en forma indebida. Bueno, ¿cuál es el requisito indispensable para que exista el contrato del pago el cuasicontrato del pago de lo no debido? Que el pago se haya hecho por error. Pues el que paga sabiendo que no debía no podrá recobrar lo pagado, por juzgarse que lo hizo con intención de donarlo. Se entiende que hay error de parte del que hizo el pago cuando éste se creía deudor y no lo era. Entonces, aquí no se atiende como presunción el hecho de que si yo efectúo un pago indebido porque creía que tenía una deuda con X persona, no se presume que yo estoy donando ese dinero. Aquí no opera esa presunción, sino que lo que se establece es que hubo un error. Y como ya vimos, el error puede ser de hecho y puede ser de derecho. No solo el error de hecho, artículo 2047, ya lo leímos, ¿verdad? 2047, aquí lo hemos leído. No solo el error de hecho autoriza para repetir lo pagado, sino también el de derecho, o sea, el concepto equivocado de la disposición de la ley. Una errónea interpretación de una disposición legal, lo que constituye una excepción importante al principio general que rige en esta materia. Artículo 2048. Si una persona, por ejemplo, creyendo equivocadamente que según la ley la mujer hereda a su esposo difunto, bueno, cuando no ha dejado testamento, entonces en esos casos se sucede por medio de la ley, es decir, son llamados a la sucesión en primer lugar la esposa, los hijos, y la ley establece una categoría de sujetos, enumera una categoría de sujetos. Entonces, en este caso, en este ejemplo que se está poniendo acá, la esposa hereda a su esposo difunto en todos los bienes que ha dejado. Paga el total de la deuda que había contraído a favor de su esposo. A la viuda de este tendrá derecho para repetir de ella todo lo que indebidamente le hubiera pagado.
Vaya, pero en la creencia de que ella era la heredera universal y tenía una deuda con el causante, efectuó el pago. Y resulta que el señor había dejado testamento. Y como el testamento, de acuerdo al artículo 22 de la Constitución, es la última voluntad del causante, resulta que no le había dejado nada a la esposa o le había dejado una parte. Entonces, obviamente, habían varios herederos. En ese caso, si erróneamente creyó que la heredera universal era la esposa y le pagó a ella, puede solicitar la repetición del pago efectuado en forma indebida para efectuar el pago a los verdaderos herederos o en forma proporcional en la cuota que les corresponde, ¿verdad? Porque cuando se deja testamento, muy hijo puede ser, muy esposa puede ser, pero si el causante por cualquier razón decidió no dejarlos en el testamento, entonces, como es la última voluntad de la persona, es válido, es válido. Ahora bien, si no dejó testamento, entonces estamos hablando que ahí la ley, el Código Civil establece que se va a heredar de acuerdo a las disposiciones establecidas en la ley. Y entonces, en la primera línea de sucesión está el esposo y los hijos. Se podrá repetir, dice el artículo 2048, aún lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni siquiera una obligación puramente natural. Y el artículo 2048 creo que ya lo leímos. Vamos a buscarlo aquí. Sí, ya lo habíamos leído, artículo 2048. Se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Y el 2047 no se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el artículo 1341. Y son los 4 casos que establece en el caso de las obligaciones naturales, que no dan lugar a la acción para exigir el pago. La confesión del pago. Puede suceder que el supuesto acreedor o la persona que recibió el pago en el proceso judicial acepte o confiese que efectivamente recibió el pago. Puede suceder que no acepta que recibió el pago. Se pueden dar las dos situaciones. Si acepta que recibió el pago, pues está obligado a restituir la cantidad que en forma indebida ha recibido. O los bienes, porque puede ser un pago en especie, ¿verdad? Los bienes que en forma indebida recibió, debe de entregarlos al deudor, ¿verdad? Al supuesto deudor. Pero si esta persona niega que ha recibido el pago a sabiendas que lo recibió, entonces aquí nos vamos a las reglas de la prueba. O sea, el deudor debe de probar con documentación que efectuó el pago. Y entonces aquí, si se prueba que se efectuó el pago, estamos hablando de mala fe de parte del acreedor, ¿verdad? Entonces, el hecho del pago hace presumir racionalmente la existencia de la deuda. Y por tanto, el deudor que sostiene que ha pagado indebidamente tiene que probar que nada debía. Esta es la regla general del artículo 2049.
que dice en su inciso primero, si el demandado confiesa el pago, el demandante debe probar que era no debido. Entonces acá se le exige a la persona que está demandando, o sea, al supuesto deudor, que pruebe que la deuda era inexistente. En el caso de que el acreedor o el supuesto acreedor acepta que recibió el pago. Esta regla supone la buena fe del demandado. Ahora bien, en el caso excepcional de que el demandado niegue el pago, toca al demandante probarlo. Pero como la negativa del demandado deja patente su mala fe, la ley agrega que una vez probado se presumirá indebido. Y eso regula el artículo 2049, inciso segundo. Vamos a verlo. Aquí tenemos el artículo 2049. ¿Alguien que me lo lea, por favor? 2049. Hoy no quieren leer ustedes. Ahí lo tienen en pantalla. Háganme el favor de leerlo. Están en la clase, ¿verdad? A mí no me sale en pantalla, Lick. No le creo. Sí, Lee, aquí estamos, pero igual yo no sé si mi interés está malo, pero no me sale la pantalla. Ah, de veras. Pero sí le sale la presentación. La No, presentación sí le sale. nada, está como negro, se ve como negro. No le sale la presentación, no le creo. De negro, Lick. La Yo misma estoy- aparece la confesión del pago. ¿Cómo dice? No le La escuché. confesión del pago me parece a mí. Vaya, a usted le aparece la pantalla. Sí, usted le la aparece la confesión del pago. Vaya, y la disposición, Parece eso. el Código Civil le aparece. No, la confesión del pago me parece a mí también. Licenciada, aquí lo tengo. Vaya, pero entonces háganme el favor de buscarlo, pues lo importante es que sí la presentación sí la pueden ver, ¿verdad? No, Y ahora sí ya se pueden ver los artículos, al menos yo sí los puedo ver ahorita. Bueno, voy a ir, vayan ahí ubicándose en sus... Vaya, háganme el favor de leerlo, por favor. Artículo 2049. Si el demandado confiesa el pago, el demandante debe probar que no era debido. Si el demandado niega el pago, toca al demandante probarlo. Y probado se presumirá indebido. Vaya, entonces vemos que el artículo 2049 regula dos situaciones. Por una parte, cuando el demandado, o sea, el supuesto acreedor acepta el pago. Aquí se dan dos situaciones. Si acepta el pago, entonces el demandante debe probar que es indebido. Es la primera situación que regula el artículo. Pero si no acepta el pago, el demandado, entonces le toca al demandante probar que efectuó el pago que era indebido. Entonces ahí se presume la mala fe del acreedor. Vaya, la presentación sí la están viendo, ¿verdad? sí, licenciado. Puedo verla. Sí, Yo sí lo puedo licenciado. Vaya, sí la vemos. Sí, en chiquito la veo yo. En Es que chiquito. tengo problemas con el Inter. Ah, Hoy sí ya la veo grande. Es que con las lluvias y todo eso, en algunas zonas está lloviendo. Bueno. La presunción de donación, el artículo 2050. Establece este artículo. Del que da lo que no debe, no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía tanto en el hecho como en el derecho. Vaya, normalmente cuando se efectúa un pago indebido,
La persona lo hace de buena fe, es decir, no sabe o por una falsa apreciación, por un error de hecho o de derecho, efectuó el pago. Pero eso aquí no opera una presunción de donación. Es decir, que la persona está donando esa cantidad al acreedor, ¿verdad? Esa cantidad que supuestamente había, quiero ver aquí, dejar de comprar, no estoy compartiendo, sí. Bueno, sí. No se presume que la persona que está pagando indebidamente está donando ese dinero o esos bienes que está entregando. No opera esa presunción, salvo que lo haya hecho con conocimiento de causa. En esos casos sí estaría donando, pero esto está sujeto a prueba, pues. Debe de probarse, ¿va?, en un juicio. ¿Cuáles son los efectos del pago de lo no debido? El pago de lo no debido, en primer lugar, genera la obligación de restituir lo indebidamente percibido. Pero la cuantía de la obligación dependerá de la buena o mala fe de quien recibe el pago. O sea, la buena fe que acepta que recibió el pago, la mala fe no acepta. Entonces, tiene que probarse, en primer lugar, que recibió el pago y en segundo lugar, que era un pago indebido. Entonces, el primer efecto es la restitución de lo pagado en forma indebida. Ese es el primer efecto. Del pago de cosas fungibles. ¿Qué habíamos dicho que es una cosa fungible? ¿Qué es una cosa fungible? Ya en varias clases lo hemos preguntado. Ya de memoria se lo saben ustedes. A ver. Fungible es el dinero, Lee. Ajá. Una cosa intercambiable, ¿verdad?, como el dinero. Esa es una cosa Sí. fungible. Buena fe del acipiens. Esta es una palabra, bueno, de origen romano. Es una latina, o sea, romano, el de latín. Pero en realidad significa acreedor. Y ahí se señalan 3 disposiciones, los incisos primeros del artículo 2051, del 2052 y del 2053. Si recibió dinero u otra cosa fungible, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad. Artículo 2051, inciso primero. No responde de los deterioros o pérdidas de la especie cuerpo cierto indebidamente recibida, aunque tales deterioros o pérdidas se deban a culpa del acreedor, salvo en cuanto se haya hecho más rico. Entonces no responde a los deterioros. O sea, el acreedor no responde a los deterioros o pérdidas de la especie o cuerpo cierto indebidamente recibida, aunque tales deterioros o pérdidas se deban a su culpa, salvo en cuanto se haya hecho más rico. En realidad, cuando hablamos de más rico es que haya incrementado su patrimonio en la cantidad que recibió. Artículo 2052, inciso primero. Si vendió la especie indebidamente recibida, solo debe restituir el precio de venta y acceder las acciones que tenga contra el comprador que no le haya pagado íntegramente. Entonces, en este caso, vendió la cosa. Entonces, tiene la obligación de restituirle al deudor el precio y cederle las acciones en contra del comprador cuando el comprador no le ha pagado. Artículo 2053, inciso primero. Ya los vamos a leer estos artículos, los incisos primero y segundo. Mala fe del acreedor. Artículo 2051, inciso segundo,
2052, inciso segundo, 2053, inciso tercero. Además de restituir la suma de dinero o la cosa fungible indebidamente recibida, debe también los intereses legales. Artículo 2051, inciso segundo. Acá debe de pagar los intereses, ¿verdad?, por haber mantenido esa cosa fungible, ¿verdad?, en sus manos. Si recibió la especie cuerpo cierto, contrae todas las obligaciones del poseedor de mala fe, desde que se sabe que la cosa fue pagada indebidamente. Por lo tanto, será responsable de los deterioros que experimente la cosa por su hecho o culpa. Aunque no le hayan aprovechado, debe restituir los frutos percibidos e incluso lo que pudo percibir con mediana diligencia y actividad. Artículo 2052, inciso segundo. Aquí estamos hablando de la mala fe, ¿va? La mala fe se presume cuando no acepta la existencia del pago y se prueba posteriormente que efectivamente recibió el pago. Y entonces ahí también se debe probar que el pago fue indebido. Si vendió la especie indebidamente percibido y estaba de mala fe cuando hizo la venta, es obligado como todo poseedor que dolosamente ha dejado de poseer. Artículo 2053, inciso segundo. Vaya, entonces vamos a leer artículo 2051, 2052 y 2053. Vaya, leámoslos, por favor. 2051, 2052. Bueno, Lick, Vaya. dice del pago de lo no debido, artículo 2051. El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía es obligado a la restitución de otro, tanto del mismo género y calidad. Inciso 2. Si ha recibido de mala fe, debe también los intereses legales. Artículo Vaya. 2052. ¿Sigo, no? Sí, por favor. El que ha recibido de buena fe no responde de los deterioros o pérdidas de la especie que se le dio en el falso concepto de debérsele, aunque hayan sobrevenido por negligencia suya, salvo en cuanto le hayan hecho más rico. Inciso segundo. 2. Bueno, segundo. Pero desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente, contrae todas las obligaciones del poseedor de mala fe. El 2053 también Sí, por favor. dice, el que de buena fe ha vendido la especie que se le dio como debida, sin serlo, es solo obligado a restituir el precio de la venta y al ceder las acciones que tenga contra el comprador que no le haya pagado íntegramente. Inciso segundo, si estaba de mala fe cuando hizo la venta, es obligado como todo poseedor que dolosamente ha dejado de poseer. Vaya, entonces vemos aquí que en estas disposiciones legales, en el primer inciso, se establece la buena fe del acreedor. En el segundo inciso, se establece la mala fe. Y las consecuencias son distintas, ¿no? Las consecuencias legales. Porque cuando se actúa de mala fe, entonces debe de responder por los deterioros que pudo haber sufrido la cosa. Estamos hablando de bienes fungibles en este caso, ¿no? Y debe responder también por el pago de los intereses que se han generado. Pero cuando es de buena fe, en esos casos solo debe de entregar el bien o la cosa fungible, una de la misma naturaleza. O si efectuó la venta, debe restituir el precio.
Y si a quien le vendió no le ha pagado, pues le cede la acción al deudor, al que efectuó el pago, para que efectúe el cobro. Acciones contra los terceros adquirientes, artículo 2054. Acción de reivindicación, artículo 2054, 891 y 897. Vaya, leamos esas disposiciones. Alguien que me lea el 2054 y otra persona que me lea el 891 y 897. Ahí, bueno, los que tengan el Código Civil a la mano, los que lo puedan ver en su computadora, que me hagan el favor. Primero sería el 2054. Artículo Si usted se lo... 2054. Vaya. El que pagó lo que no debía no puede perseguir la especie poseída por un tercero de buena fe a título oneroso, pero tendrá derecho para que el tercero que la tiene por cualquier título lucrativo se la restituya si la especie es reivindicable y existe en su poder. Ajá, Las obligaciones del donatario que restituye son las mismas que las de su antecesor, según el artículo 2052. Vaya, hoy leamos el 891 y el 800, quien ya los tenga identificados ahí, ¿verdad? 891 y 897 del Código Civil. ¿Quién lo lee? Espérame, que los ando buscando. 891 y 897. ¿891? Y 897 del Código Civil. Artículo 891. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Ajá. ¿Y el 897? Artículo 897. La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. Vaya, entonces, aquí hablamos de la acción de reivindicación, ¿verdad? O reivindicación, que es una acción que tiene derecho el dueño de la cosa cuando en contra de la persona que la posee de forma irregular, ¿verdad? Y entonces, esta consiste en que el demandante tenga el derecho de dominio sobre la cosa que reivindica, o sea, que sea propietario, que sea despojado de su posesión y que se trate de cosa singular. Este podrá pedir que el tercero que tiene en su dominio la especie se la devuelva, la restituya. Esa acción tiene ese derecho. Si alguien tiene la posesión de una cosa que no le pertenece, está obligado a restituírsela a su verdadero dueño. El artículo 2054 se pone en el caso que el acreedor que indebidamente recibió en pago haya enajenado la especie, que haya efectuado la venta del bien. En tal evento, quien pagó indebidamente tendrá acción contra terceros adquirientes a título oneroso. Título oneroso a título lucrativo. Si es reivindicable la especie, existe en su poder. Entonces, acá en este caso, el deudor tiene la acción de reivindicación en contra del tercero que posee la cosa, que se la vendió el supuesto acreedor. Por el contrario, si el tercero adquirió
pero en el primer caso es cuando lo adquiere de mala fe y a título lucrativo. Por el contrario, si el tercero adquirió de buena fe y a título oneroso, el solven no tendrá, el solven es el deudor, el supuesto deudor, no tendrá acción en su contra. El tercero debe reunir copulativamente los requisitos indicados. La buena o mala fe no tiene importancia si el tercero adquirió a título gratuito. Siempre habrá acción en su contra. Es decir, siempre va a existir la acción de restitución del bien que indebidamente tiene. Claro, sería en contra del acreedor, el que efectuó la venta del bien. Y tiene la acción de reivindicación, que es una acción por medio de la cual yo, que soy el dueño de la cosa, le exijo al poseedor, al que la posee indebidamente, que me la restituya. Entonces, acá hemos hablado de lo que es el pago de lo no debido. Entonces, hoy vamos a platicar sobre el cuasicontrato de comunidad. Pues acá en el cuasicontrato de comunidad, resulta que 3 o más personas son dueños de un bien. O sea, tienen derecho sobre un bien específico, sobre una casa, sobre un terreno, etcétera. Entonces, y su derecho es pro indiviso, o sea, en partes iguales. Entonces, el cuasicontrato de comunidad es la relación o el conjunto de relaciones en que aparecen como sujetos varias personas conjuntamente. ¿Ya? Tienen la posesión sobre un bien varias personas. Ahí existe lo que es comunidad. La especie más importante de comunidad es la que se refiere al derecho de propiedad, la copropiedad o el condominio. El código no define la comunidad y solo se ocupa de ella especialmente bajo el aspecto de cuasicontrato de comunidad, que da por establecido en el hecho de la comunidad de una cosa, universal o singular, entre 2 o más personas que no han contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa. En este caso no existe un contrato. No existe un contrato entre estas personas, pero son dueños de la cosa a título universal o singular. Singular es cuando se individualiza la cosa, una casa, un terreno. Universal es un conjunto de cosas, ¿verdad? Entonces, aquí no existe un contrato de sociedad o una convención relativa a esa cosa. O sea, no existe una convención, un contrato entre las partes. Por eso es cuasicontrato. Pero todos tienen derecho de copropiedad, ¿no? Son copropietarios de esa cosa. Entonces, como sabemos que en el caso de un contrato de sociedad, pues estamos hablando de un ente. La sociedad es un ente ficticio. Un contrato solemne, dice el Código de Comercio. Que la sociedad es un contrato solemne celebrado entre 2 o más personas que estipulan poner en común bienes o industrias con la finalidad de repartirse entre sí los beneficios que se tengan por la explotación de los bienes. Entonces, eso es lo que define el Código de Comercio, más o menos. O sea, sociedad del ente jurídico resultante del contrato solemne celebrado entre 2 más personas que estipulan poner en común bienes o industrias con la finalidad de repartirse entre sí los beneficios que obtengan de esa actividad. Pero una sociedad
es un contrato, el contrato de sociedad. Y ahí las personas se obligan mutuamente. Si es una sociedad anónima, estamos hablando de que son, poseen parte del capital, ¿verdad? En acciones. Y responden hasta la cuantía de el monto de su inversión, de sus acciones. Si es una sociedad de personas, responden hasta el monto, no, responden del total de la deuda de la sociedad. Entonces existe, se obligan por la totalidad, ¿no? Si es una sociedad de personas. Entonces, aquí estamos hablando de el caso del cual su contrato de comunidad no existe un vínculo contractual entre las personas, pero son copropietarios del bien a título singular o a título universal, ¿verdad? O sea, singular sobre un bien específico, una casa, un terreno, etcétera. Singular sobre un conjunto de bienes. La comunidad es una especie de cuasicontrato en donde participan dos o más partes, que recae sobre una cosa singular o universal, que normalmente se confunde con el contrato de sociedad. Así lo establece el Código Civil, que se confunde con el contrato de sociedad. Pero, como decíamos, el contrato de sociedad se regula en el Código de Comercio y ahí pues se establecen obligaciones entre las partes. La sociedad es un ente ficticio. Nace a la vida jurídica por medio de una escritura pública que se debe registrar en el registro de comercio, debe de inscribir en el registro de comercio. Y ahí tiene una junta directiva, tiene un representante legal, va a depender del tipo de sociedad, ¿no? Pueden ser accionistas, si son sociedades de capital, o socios, si son sociedades de personas. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa. Es decir, no existe una relación contractual. Eso es una especie de cuasi contrato. Así lo regula el artículo 2055. El artículo 2055, que es capítulo 3 del cuasi contrato de comunidad, establece que la comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato. El 2056 establece el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Pero aquí en la parte proporcional, ¿verdad? Tienen derecho sobre la proporción que les corresponde a cada comunero. Entonces, el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Y el artículo 2057 establece, si la cosa es universal, como una herencia, cada uno de los comuneros es obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. Vaya, entonces vamos a ir viendo estas disposiciones. Vamos a continuar aquí con la presentación. No toda comunidad es cuasicontrato. No existe comunidad desde el momento que se ha pactado un contrato de sociedad, ¿verdad? Pues la característica de la comunidad es precisamente que no existe un vínculo contractual entre los comuneros. Los bienes no pertenecen en común a los socios, sino a un ente ficticio dotado de personalidad jurídica y por ende de patrimonio propio. El caso de la sociedad, pues la sociedad tiene personalidad jurídica. Como les decía, nace a la vida jurídica por medio de una escritura pública que se inscribe en el registro de comercio. O sea, es en la partida de nacimiento de la sociedad, ¿verdad? Y tiene una representación legal, un representante legal, tiene una junta directiva. Bueno, va a depender del tipo de sociedad, ¿no?
Pero el cuasicontrato de comunidad requiere además que tampoco se haya celebrado otra convención relativa a la cosa universal o singular que se tiene entre dos o más personas. Precisamente por eso es cuasicontrato. Cuasicontrato. Porque no existe una relación contractual entre las partes. No existe una relación contractual. Bueno, este tratadista, Claro Solar, un tratadista de derecho civil, es chileno y que en todo tratado de derecho civil es mencionado. Este tratadista destaca que si los comuneros estipulan la forma de administrar la cosa en común, la distribución de los frutos, la manera de contribuir a los gastos, la comunidad subsiste, pero no bajo la forma de un cuasicontrato de comunidad. Entonces, aquí estamos hablando del caso de que existe ya una relación contractual, ¿verdad? Y se ponen de acuerdo en aspectos relativos al manejo de la comunidad. Las estipulaciones de las partes prevalecerán sobre las reglas legales a propósito del contrato de comunidad, ¿no? Las estipulaciones de las partes prevalecen sobre las reglas legales. Si las partes nada han pactado, se aplicarán estas normas legales para los efectos de determinar cómo debe efectuarse la administración y en general de qué forma se distribuyen los derechos y obligaciones entre los comuneros. Entonces, pero como decimos, los cuasicontratos o nacen de la voluntad de las partes o de la ley, ¿verdad? Pero no están formalizados en un vínculo contractual concreto. Entonces, el origen de la comunidad puede ser contractual o extracontractual. Cuando es contractual, existe un contrato. Y extracontractual, no hay contrato. Entonces, ahí estamos hablando que es un cuasicontrato. Puede nacer sin que exista convención. Convención alguna entre los comuneros, como en el caso de heredar varias personas de un mismo causante o adquirir varios legatarios de una misma cosa. Aquí ha sido la voluntad del legislador o del causante la que ha dado origen a la comunidad. Bueno, si existe testamento, entonces ahí se expresa la última voluntad del causante. Si no dejó testamento, entonces la ley regula quiénes serán los herederos. En la primera línea sucesoral encontramos la esposa, el esposo, los hijos. Y así va por línea, ¿verdad? El artículo 900 y algo del Código Civil. Entonces, cuando es un legado, se está sucediendo una cosa individual a un causante. Pero cuando es a título universal, se está heredando por un conjunto de bienes. Existe un conjunto de bienes. También puede nacer la comunidad de un contrato, no un contrato de comunidad, ciertamente, sino de una convención o contrato que pone a las partes en posesión de una cosa. Por ejemplo, al comprar varias personas un bien determinado o al adquirir una persona la cuota de un comunero. Aquí puede existir una compraventa que adquieren un bien varias personas. Entonces todos van a ser copropietarios de ese bien. Pero no existe un contrato de comunidad, ¿verdad? Es decir que no existe una convención respecto a la forma, a los derechos, a las obligaciones que van a tener estas personas respecto al bien que han adquirido. Y ahí es donde se transforma en un cuasi contrato. Porque las personas no se han puesto de acuerdo sobre cómo van a administrar sobre los derechos y obligaciones del bien o bienes que han adquirido. Entonces todos son comuneros.
tienen igual derecho o derecho proporcional respecto del bien. Entonces aquí, como estamos hablando que es un cuasi contrato, no es una persona jurídica. La sociedad es una persona jurídica. Tiene existencia legal, es una persona ficticia. En cambio, la comunidad no. La comunidad no es una persona jurídica. A diferencia de lo que acontece tratándose de la sociedad, la comunidad no es una persona jurídica. Carece de un patrimonio propio perteneciendo a los bienes en común a los comuneros por indiviso. Entonces, son varias personas las dueñas de un bien o de varios bienes, pero no existe una persona jurídica, o sea, no existe un contrato de sociedad. Debemos tener presente que el derecho de los comuneros sobre los bienes prohibidos o comunes debe ser de la misma naturaleza. Por ejemplo, todos dueños o todos usufructuarios. Por tal razón, no hay comunidad entre el nudo propietario y el usufructuario, porque sus derechos son de distinta naturaleza, no obstante recaer sobre una misma cosa. Bueno, la nuda propiedad o el usufructo legal es una figura jurídica por medio de la cual una persona entrega a otra persona un bien para que haga uso y disfrute de ese bien. Pero puede entregar una finca, una casa para que vaya a vivir. Entonces, la persona usufructuaria es la que usa y goza el bien, pero no puede disponer sobre ese bien, no lo puede vender porque no es el propietario. Y el nudo propietario es el dueño del bien, pero no puede usar o gozar el bien por el contrato de usufructo que ha celebrado. Normalmente esta figura del usufructo se da entre familiares, ¿verdad? El padre y los hijos, ¿verdad? El padre se reserva la nuda propiedad de por vida. Al fallecer, entonces, y el hijo es el usufructuario, vive en la casa, usa la casa, o puede ser una finca o una fábrica, explota el bien, recibe los frutos de ese bien, pero no puede disponer de ese bien, no puede disponer, sino que porque el propietario de ese bien es el nudo propietario, quien se reserva la nuda propiedad, pero el nudo propietario no puede disfrutar el bien. No hace uso y goce de la cosa, dice la ley. Entonces, normalmente se establece por un plazo. Alguien puede reservarse la nuda propiedad de un bien por vida. Entonces, al fallecer la persona, caduca o finaliza la figura del usufructo. Entonces, si ha dejado testamento, pues le puede heredar el bien. O nos vamos a las reglas de la sucesión cuando no existe testamento establecidas en la ley. A su vez, por ser el derecho de los comuneros de la misma naturaleza, su ejercicio estará limitado por el derecho de los restantes partícipes. O sea que todos tienen los derechos sobre la parte proporcional que les corresponde del bien. Del bien. Entonces la comunidad no es una persona jurídica. Del hecho de que la comunidad no sea persona jurídica, se deducen diversas consecuencias jurídicas. Bueno, principalmente estas dos. La comunidad no tiene domicilio y en lo relacionado con ella hay que indicar el domicilio de los comuneros. Como no es una figura jurídica, no es una persona jurídica, no es una persona. Bueno, las personas se clasifican, la ley las clasifica en personas naturales y personas jurídicas.
Entonces aquí no estamos hablando de una personería jurídica. Entonces, no tiene domicilio para efectos de una demanda. Se tiene que demandar a todos los comuneros, a los que son dueños o a los que tienen derechos sobre el bien en la proporción que les corresponde. El acreedor hipotecario de una comunidad tiene que entablar la demanda en contra de todos los comuneros. No basta que demande a uno de ellos. Entonces aquí si se va a demandar a la comunidad, no puede demandar a la comunidad como tal, como figura jurídica, porque no es no existe no tiene personalidad jurídica. Tiene que demandar a los dueños de ese bien, a los copropietarios. Representación de la comunidad. Como la comunidad no es persona jurídica, no puede ser representada judicial ni extrajudicialmente. Los derechos y las cargas que puedan afectar a los bienes comunes deben ser ejercidos por la unanimidad de los comuneros, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial. De ahí que la demanda debe entablarse contra todos los comuneros o ser ejercida por todos ellos según el caso. O sea, puede suceder que demanden a la comunidad, quieran demandar a la comunidad, tienen que hacerlo por todos los comuneros individualmente considerados. Puede ser que los comuneros o la comunidad quiera demandar a alguien, entonces todos ellos deben de firmar la demanda, porque no existe una figura jurídica, o sea, no existe un ente ficticio como el caso de una sociedad. Casos en que no hay comunidad. En la sociedad, en relación a los bienes que tiene, no es una comunidad, ya que esta es una declaración plurilateral de voluntad y crean un ente jurídico, un ente ficticio, con un patrimonio propio y satisface las necesidades de los socios. No hay comunidad porque existe un acuerdo de voluntades. La sociedad es una persona jurídica que tiene su propia personalidad, tiene vida propia, funciona si no existen los socios. Es decir, la sociedad es una persona jurídica que tiene derechos y obligaciones, tiene su patrimonio. Es un ente ficticio creado por la ley. Eso es una sociedad. Y en el caso que se compre una cosa y concurren dos o más compradores, hay copropiedad, pero no existe comunidad como cuasi contrato. Bueno, en estos casos, si es una cosa individualizada, y puede ser que se pongan de acuerdo si existe un acuerdo o lo venden. En estos casos no hay comunidad, pero hay comunidad cuando son tres o más personas, pues, que poseen una cosa, que son comuneros y que en estos casos tienen obligaciones, derechos, en la proporción que les compete. El artículo 2057, en el caso de las deudas, ahí estábamos leyendo 2057, 2058. Bueno, habíamos leído 2056. El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Si la cosa es universal, como una herencia, cada uno de los comuneros es obligado a la deuda de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. Si todos los comuneros, si la comunidad tiene una deuda, todos son obligados en la proporción que les corresponde de esa deuda. A la deuda del artículo 1058. A las deudas contraídas en pro de la comunidad durante ella, no es obligado sino el comunero que las contrajo, el cual tendrá acción contra la comunidad para el reembolso de lo que hubiere pagado por ella. Si la deuda ha sido contraída por los comuneros colectivamente sin expresión de cuotas, todos ellos no habiendo estipulado solidaridad,
son obligados al acreedor por partes iguales, salvo el derecho de cada uno contra los otros para que se le abone lo que haya pagado de más sobre la cuota que le corresponda. El artículo 2059. Cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella, incluso los intereses legales de los dineros comunes que haya empleado en sus negocios particulares, y es responsable hasta de la culpa leve por los daños que haya causado en las cosas y negocios comunes. Y el 2060 dice que cada comunero debe contribuir a las obras y reparaciones de la comunidad proporcionalmente a su cuota. Artículo 2061. Los frutos de la cosa común deben dividirse entre los comuneros a prorrata de sus cuotas. Entonces, aquí estamos hablando de una figura jurídica en la cual pues, hay un grupo de personas que son dueños de una cosa y que se sirven de esa cosa, la explotan y entonces tienen derecho a repartirse las utilidades o lo que obtengan de la explotación de ese bien en forma proporcional, ¿verdad? El artículo 2062, en las prestaciones a que son obligados entre sí los comuneros, la cuota del solvente gravará a los otros. Si alguien, la comunidad tiene una deuda, y entonces es individual, se individualiza en la proporción que le corresponde a cada quien. Pero si un miembro de esa comunidad no paga, entonces lo tendrán que hacer los demás en la proporción que les corresponda. Bueno, aquí estamos, veamos, vamos a continuar. Entonces ya leímos estas disposiciones. La comunidad termina, artículo 2063, por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona. Entonces, cuando una persona compra el bien del que eran dueños varias personas y lo explotaban. Disculpe, ¿sí? que estaba viendo que ya van a ser las 8:20. Los Sí, compañeros ya están diciendo que ya se pasó de la hora. Ya se pasó de la hora. Sí, es a las 8:10, ¿verdad? Perdón. Perdón. Sí, el detalle es que, bueno, en mi caso, yo tengo que trasladarme de mi trabajo a mi casa. Yo me emocioné y comencé a hablar, pero ustedes no me dicen, háganme el favor de decirme. Disculpe que, miren, a veces a mí se me olvida grabar la clase. Ahí yo les pido el favor que me ayuden. Y sí, yo estaba aquí emocionado hablando. Vaya, entonces, disculpen. No va a volver a suceder siempre cuando me acuerdo. 8:10, yo pensaba que eran las 8:20. Gracias por su paciencia. Disculpen que me pasé. Y nos vemos en la próxima clase. Sí, voy a anotar para que no, y lo voy a poner enfrente. Entonces, gracias a todos. Pasen feliz noche y nos vemos en la próxima clase.